Ya tenemos a nuestros invitados esperando del otro lado. Exacto, porque 152 años de Banfield y 111 años de Julio Cortázar. Del nacimiento Cortázar. de Julio Cortázar. De Julio Cortázar. ¿Y por qué es tan importante para nuestra ciudad? ¿Por qué es tan importante? Porque vivió muchísimos años en Banfield. Ya desde el vamos, seguramente del otro lado hay gente que no sabía que Julio Cortázar había vivido muchos años acá en Banfield y que fue motivo de inspiración para varias piezas artísticas que Sí. creó a lo largo de su historia. Pero también es curioso saber de dónde nació, porque muchos no saben dónde nació. Y eso no lo vamos a contar nosotros. Lo vamos a contar con nuestros invitados. Si te parece, ya Me re los parece. presentamos Son y dos. les damos la bienvenida Ellos para que son- pasen a estar con nosotros. Ellos son, lo voy a decir muy bien, Ezequiel Morante. Y Verónica Castelao. Ezequiel es director, gestor cultural. Y ella es guía de turismo. Y ella es guía de turismo y nos van a estar Y van a contando ingresar un en poquito este preciso todo momento. lo que hacen en Banfield en relación a Cortázar. ¿Cómo están? Exacto, Bienvenidos, bienvenida. ¿Cómo Buenas, estás? chicos, ¿cómo ¿Todo están? bien? Siéntense tranquilos. Un gustazo. Fede. Yo no los ¿Cómo fui a va? saludar allá, chicos, porque somos un montón, Ella como es así, ven. es estrella. O sea, Es está estrella. colmado de gente y dije, bueno, voy a esperar a que pasen acá al estudio. Vos sos tan alto que hay que cambiarte el plano, mirá. Es tremendo. Sos altísimo. ¡Ay, me muero! Ojalá tuviera esos problemas. Ay, sí. Ojalá- Yo te gusta. ¿Por qué no me pasa a mí? ¿Por qué? al contrario de los nuestros. te- Ahí está, mirá. te Ahí está, acercan. perfecto, Ahí perfecto. va, ahí va, ahí va. Ahí está, bien? perfecto. Ahí está. Sí, Ahí está, bárbaro. me ¿Vos te Ahí está, escuchas ahí se bien? escuchan. Sí, Perfecto. bárbaro. Ahí estamos bien. Excelente. Bueno, ¿cómo andan? Bien, muy Gracias bien. por esperarnos también. En este día tan Sí. especial. En Ay, este día sí. tan especial. Gracias por venir y gracias por estar acá con nosotros contándonos un poquito de nuestra historia, ¿no? De lo que sucede y lo que sucedió acá en Banfield con este cumpleaños tan importante para nuestra localidad. Sí, y además contarles de nuestro proyecto, de Camino Cortázar, que Ezequiel también gestiona y bueno, que trabajamos. Y justamente hoy, celebrando el cumpleaños de Julio, estuvimos con escuelas de Lomas de Zamora recorriendo, haciendo el Camino Cortázar en Banfield, porque hoy es su cumpleaños, 26 de agosto de 1914. Hoy cumpliría, como dijo Fede, 111 años. Nuestro Julio Florencio. Ah, Florencio, me gusta el segundo no nombre. no tenía ese segundo nombre, ¿eh? Bueno, ¿qué es Camino Cortázar? Así ya nos metemos de lleno en el Bueno, tema. Camino Cortázar es un circuito turístico, educativo, cultural, recorre Banfield, de los dos lados de Banfield. Hay murales inspirados en las obras de Julio y también, bueno, están los sitios históricos de su infancia, la casa donde vivía y también la escuela a la que él iba. Su lugar donde vivía, porque la casa... Tenés razón, sí, en este momento lo único que hay es una placa Eso. en donde estaba la casa. Bueno, en el recorrido usamos imágenes de cómo era la Ahí casa. va. También, también está lo que sería la puerta del frente, que la rescataron el día que la estaban demoliendo. Y ahora esa puerta está colgada en la entrada de la escuela 10, que bueno, lleva su ¿Dónde nombre, fue ¿no? La escuela, exacto. Y bueno, la idea es esa, es como ir rememorando, digamos, lo que sería la obra de él, o sea, acercar la obra a la gente, a los estudiantes, y también estamos abiertos a que nos cuenten las historias las personas que hacen el recorrido. Eso es lo más interesante, me parece, que es que podríamos venir acá, digamos que todo esto fue una idea, ¿no?, de un colectivo literario que se llama El Clandestino, Silvia Bonfilio, la directora, con un montón de escritores y escritoras que participan del colectivo. Que bueno, ellos saben un montón de su obra y de Julio, pero bueno, ahí cuando me plantearon la idea de decir, che, estaría bueno que haya un circuito turístico, porque están los murales que en el 2005, perdón, el Galpón de Banfield, que es un espacio cultural que está, bueno, justamente conformado por muralistas, hicieron todos esos murales en Banfield y conectaron, ¿no? O sea, tenemos conocimiento de la obra de Julio y su historia, están los murales. ¿Por qué no hacemos un recorrido? Lo presentamos en su momento como proyecto al Fondo Nacional de Artes, que fue el que nos dio una beca para poder restaurar todos esos murales en el 2018. Y así empezó, digamos, esta idea de decir, bueno, reunámonos alrededor y juntémonos alrededor de la memoria de Julio, de su obra, porque es lo que nos une, ¿no? De decir el interés de, che, mirá, ¿te gustaría conocer a Julio? Léelo.
Y como decíamos el otro día en una presentación acá, si no entendés lo que estás leyendo, lo que te está diciendo, si lo que te cuenta te parece un poco raro y Sí. capaz que hasta en un punto mágico, está todo bien. Digamos, es eso, por ahí. digamos, de eso Parte. se trata. En algún momento vas a empezar a comprender lo que te invita a pensar. Así que bueno, eso es como el resumen de Camino Cortázar, es recorrer Banfield, ¿no? Con su estética, ¿no? Con su Lo linda que es, sí. Exactamente. Hablar de historia, hablar de la obra de Julio y también eso, compartir lo que a cada persona le gusta de Julio. Y ahí aprendemos un montón, ¿no? De la gente que nos visita. Y mientras Sí. tanto vamos viendo algunos murales. Vos estás a cargo de la guía. ¿Cuánto dura? ¿Puede ser que dure más de 1 hora? Sí, más o menos 2 horas, 2 horas y Increíble. media, dependiendo. Tenemos 2 recorridos. Uno, el que hace Banfield Este, que comienza ahí en ese mural que estaba ahí, y en ese otro, que es el mural de Casa Tomada, Están buenísimos. en la puerta del country de Banfield, ahí en Belgrano. Ese es el que hace Banfield Este, es el recorrido de las hormigas. Y ¿Para el- qué lado va? ¿Para Rincón o para el otro? Va para el lado de Levalle. Va Ah, para el para lado el de otro. Rincón primero y después va Ah, para el otro ahí va. lado. Para la escuela ahí en Pueyrredón y después termina en Levalle y Maipú, donde está el mural ese que están... Ese Muy no, bueno. está el otro, el ¿Esos son la axolote? ¿Está Sí, bien dicho? sí, son los axolotes. axolotes esos. Sí, sí. Buenísimo. Y ese es el beso. Él lo quería decir. Y después Estuve tenemos- esperando para apareció, decir me esa apare- palabra. Es que me apareció. Era el momento. Me En el apareció. momento. Y Vi mi después momento y lo tenemos aproveché. el otro recorrido, que es el que hace Banfield Oeste, Sí. que va hasta donde estaba su casa, como ustedes bien dijeron. Ese es el mural de la estación también, que ese se llama Camino Rayuela, que comienza en la Plaza del Campeón, ahí donde está el busto de Sergio Mercurio, el busto de Julio Cortázar. Va a la Es estación. Juan Carlos, perdón. Juan Carlos Mercurio, Exacto. perdón, sí. Va a la estación y hacemos todos los personajes de la estación que están ligados con la cultura banfileña también, Santro, por supuesto, y después termina en donde estaba la casa de Julio. Vero, y esto lo hacen con escuelas, dijeron. Pero si alguien no está en la escuela y quiere hacerlo, Sí, ¿cómo es la tenemos historia? recorridos abiertos a la comunidad, que en Iba a este preguntar lo preciso mismo. instante, Fede y Sofía, los estamos invitando, porque aproximadamente 1 o 2 veces por mes, los fines de semana, entre sábados o domingos, tenemos recorridos abiertos a la comunidad. En las escuelas son los días de semana, o a la mañana o a la tarde, dependiendo del turno de la escuela, y tenemos recorridos los fines de semana, alrededor de las 4 de la tarde aproximadamente, abiertos a la comunidad. ¿Abiertos a la comunidad es que son gratuitos o hay que abonar? Tienen un costo, Ah, tienen está un bien, costo mínimo y Que está recorren- perfecto, porque Sí. o sea, si hay gente que trabaja en eso. Sí, somos 2 guías que estamos, bueno, en realidad estamos Marce, Nico, Lara también que estaban guiando y bueno, y yo que estamos a cargo del proyecto. Y el proyecto ¿Cómo? tiene parte de historia, parte de, como contó, de ir recreando no solo la vida y la obra de Julio, sino también este Banfield, este suburbio al que vino a vivir Julio cuando tenía 4 años, allá por el año 1918. Ahora en un ratito vamos a ver el video, pero Julio dice en un momento algo que yo no lo vi porque nos lo pasó Dani, nuestra productora hoy, que él dice, no era un suburbio, era un poco más que un Era- suburbio, sí, era meta- lo que le metasuburbio, sigue. metasuburbio Claro, es, era lo que le metasuburbio. sigue. Es como que en ese El más allá del extracto, suburbio, sí. no sé si nos está recontrabardeando o si No. nos está o nos está enalteciendo, pero en realidad estamos hablando igual, si no me equivoco y se bien los números, 1918. Sí, Sí, hace sí, O sea, hace exactamente. muchísimo tiempo. Hace más de un siglo atrás. Claro, Era otro Banfield. estábamos lejísimos de todo nosotros. Sí, él Muy, lo muy describe diferente. maravillosamente en varios cuentos, pero hay algunos en particular. Uno se llama Los Venenos, por eso hacemos El Camino de las Hormigas, y otro se llama Deshoras, que es un cuento maravilloso, porque además él habla de sus amigos de la infancia y habla de sus primeros amores. Entonces Claro. es un cuento maravilloso. Hasta ¿Es la real? palabra es linda. ¿Es real que le escribió uno de los primeros cuentos hablando de sus amores a alguien que le gustaba a los 9 años? Sí, es cierto, es cierto. Y lo más triste para Julio, que lo contaba después de adulto, era que no le habían creído que lo había escrito él. Pensaron, su mamá y su tía, Lo sacó de ChatGPT. sí, Dijeron, que había hecho plagio, pero lo había escrito, es cierto. Y su mamá lo conservó. Qué Sí, lindo. sí, sí, es cierto. A los 8 o 9 años. Sí. ¿Cómo hacen antes de que nos vayamos de tema para poder hacer el camino? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se tienen que anotar? Arroba en Instagram, se Sí, comunican por Instagram. Arroba Camino Cortázar. Sí, Perfecto. exactamente. A partir de ahí escriben un mensaje privado. Sí, Bien. nosotros cuando tenemos las fechas de las salidas abiertas al público general, publicamos Claro. las fechas y tienen un cupo más o menos 15, entre 15 y 20 personas
hacemos el ¿Dijiste en qué cumpleaños. horario suele ser? Alrededor de las 4 de la tarde. Qué planazo, unos Planazo matecitos. mal, porque ya veo que ahí tenemos Fin de semana. muchísimos amigos, amigas full, lectores, Sí, 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 literarios, y ya van a querer hacerlo, así que rápidamente les decimos cómo hacer. Ahí tenemos el Instagram, @CaminoCortázar. Pueden ahí comunicarse Sí. y ponerse en contacto para poder hacerlo. ¿Vos querías decir algo? Sí, te interrumpí. Sabes que se me fue de la cabeza. Ok. Pero bueno, nada, igual Es que gracias este por domingo compartir. pasado en el Banfield celebran los 152 años de Banfield. Muchísima gente se acercó al stand que teníamos de Camino Cortázar, y bueno, intercambiando, y además algunos ya habían hecho los 2 recorridos de Camino Cortázar y después, bueno, contando e intercambiando sus experiencias. ¿Podés contar esa historia, digo, que se dio en el Banfield Celebra el domingo? Sí, una historia maravillosa, porque en realidad nosotros siempre decimos que, bueno, uno no llega a la vida de Julio, sino que Julio llega a la vida de cada uno de nosotros. Se acercó una señora, específicamente preguntó por una foto, que es una foto que nos costó mucho conseguir, que es una foto de Julio y su mamá. Entonces ella pregunta, y la foto estaba lejos, ¿quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? Y yo digo, es su mamá. Y me dijo, yo la cuidé a esa señora, yo la cuidé a la mamá de Julio Cortázar. Ella estuvo internada durante mucho tiempo en el hospital Roffo, perdón. Y ella era muy jovencita, tenía 18 años. La hermana de Julio trabajaba en ese hospital, trabajaba en la parte administrativa, y entonces la mamá estaba internada y bueno, no podía venir seguido por ahí a cuidarla o a darle de comer, y ella la cuidaba. Contaba que esto era aproximadamente en el año 81 u 82, que Julio no podía pisar la Argentina, bueno, por supuesto, por obvias razones, estaba la dictadura militar y Julio fue. O sea, si bien primero se fue por voluntad propia, ya después no pudo regresar cuando comenzó la dictadura Y militar. los que pensaban y los que escribían no eran bienvenidos. No, totalmente. Y había unos cuentos de Julio que estaban totalmente prohibidos, y además tenía un pronunciamiento y una mirada con un compromiso muy importante. Y no solo con la causa argentina, sino con toda la causa latinoamericana. Y ella me cuenta que cuando la mamá se repuso, Julio llegó hasta Brasil y la mamá fue a verlo a Brasil, que no podía pisar Argentina. Y tal vez haya sido una de las últimas veces que Tremendo. le hayan- sí. Claro. Después, bueno, Julio regresa con el retorno a la democracia. En diciembre del 83, Julio regresa, con la idea incluso hasta de venirse a pasar un tiempo a la Argentina, sin saber que 2 meses más tarde partiría de este plano, Claro. en febrero del 84. Eso yo lo que quería Esa es la foto, compartir, Sí, esa es la foto. Sí. En realidad, Muy bien, Dani. Ahí la tenemos. Esa es la foto. Muy bien, Lucas. Sí, y esa es mi mano. lo que Muy buena mano. pensaba es de que estas historias que surgen, es a las que me refería, que a veces cuando viene a ser Eso te gente iba a al decir. recorrido, te da información Esa que es por la más foto, que vos perdón, busques... esa es la foto, Ahí esa, está, esa es ese la es el mano. Ay. Qué fachero. La otra foto, perdón, era su primera esposa. Esa foto es Ahí Aurora va. Bernardes, Ah, ok. su primera esposa. Justo eso te iba a decir, o sea, que estas caminatas sirven para eso, o sea, estos recorridos, estos eventos a los cuales asisten con stand y demás, sirve para que les traigan nuevas historias, para enriquecer más la memoria. Totalmente, en el recorrido se da Sí. que termina y Vero, Marce, es otra de las guías, nos comentan, hoy nos contaron esto, y es un dato que no lo encontrás en internet, no lo encontrás en chat GPT, no lo encontrás Claro. es gente que lo vivenció, porque bueno, a Y pesar no lo del subió a ningún tiempo, lado. a pesar del tiempo, digamos, no es... Todavía hay gente en común con Julio en Banfield. Claro, ¿entendés? qué Eso, loco eso es muy eso. loco. Así que Tremendo. bueno. Tenemos como una bitácora ahí armando esas cositas, esas historias también que van enriqueciendo al circuito y que nos van contando. Hoy contabas que él había nacido en Bruselas, sí es cierto. Ah, bueno, eso. En Bélgica. Claro, porque del otro lado quizás nadie, mientras vemos la casa, esta era la casa, ¿no? Esta era la casa Hasta de que, Julio. hasta que aguantó. Rodríguez Peña 585. Sí, Eh, la década del 90 creo que la han tirado abajo y comienza la construcción de la casa que está ahora. Claro. Y la puerta es esa puertita de rejas que está ahí. Que es verde, ¿no? Sí, que está dentro de la escuela número 10. Buenísimo. La escuela. Eso, ¿dónde nace Julio Cortázar? Porque si hay gente del otro lado que no sabía que vivió alrededor de... ¿Cuántos años vivió acá? 14 años. 14 años acá en Banfield. Sí. Menos quizás sabían que había nacido en Bruselas, Bélgica. en Bélgica. Sí, en realidad su papá trabajaba para la Embajada Argentina en Bélgica, en la parte comercial. Entonces estaban ahí con su mamá. Y Julio nace 26 de agosto de 1914 y hacía nada que había estallado la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces él lo cuenta.
Julio dice como que, bueno, nació en medio de un contexto Ya había escrito desde ahí. bélico muy importante, y dice, bueno, y sin embargo ha dado uno de los hombres más pacifistas que ha conocido la humanidad, que era él, ¿no? Y entonces la familia intenta salir de Bélgica, y primero pasan a Suiza, que era como un país neutral, por medio de su abuela materna. Después pasan a Barcelona y finalmente para 1918 pueden regresar a la Argentina. Regresar toda la familia a Argentina y se instalan directamente ahí en el barrio, en el metasuburbio. Es el meta ¿Cómo te gusta decir Bueno, a vos? hablando de En eso, Banfield. podríamos compartirlo. Lo tenemos, Luqui, el video de Julio hablando de Banfield, que también para muchos lo deben haber visto 1000 veces, para otros es totalmente inédito. Y un Julio que leímos en el colegio. Sí, O sea, totalmente. de hecho, en el colegio, le mando en la facultad. un saludo a Patricio Güell, mi profesor de lengua y literatura, que se me ve hablando en un streaming de Julio Cortázar, se va a sentir orgulloso. Tenemos Feliz. Porque, muchas. claro, con él leí el Axolote o Axolot. Sí, El Axolot. Axolot. Sí, El sí. Axolot, ¿no El es Axolot. así? Sí, Uno, claro, uno de los tantos cuentos, Casa Tomada, otro que leímos en el Sí, colegio. buenísimo. Importantísimo. ¿Y qué Buenísimo. ibas a decir del cole? No, digo que tenemos un montón de oyentes, televidentes, viewers de la facultad, que aprovechamos a mandarles un beso allá a la Facultad Nacional de Loma Sí, de Zamora, de tal donde cual. hemos nacido nosotros intelectualmente. Y bueno, por supuesto, hemos consumido varios de los escritos de la literatura Que de los tuvimos que Cortázar. resignificar, me acuerdo, algunos para periodismo y Que literatura. claro, a eso iba justamente, que los entendimos en relación a su contexto. Claro, tal cual. Y justamente muchas de las obras muy bellas de Cortázar están atravesadas por su contexto Sí, cultural, total. social, incluso geográfico, y nosotros formamos parte de esa Tal cual. historia. Sí, 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 sí. Nosotros total. digo Banfield, ¿no? Nosotros Sí, no. claro que sí, sí, Banfield, Lomas, sí, 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 sí. nuestro partido. Bueno, y si se preguntan Sin cómo era dudas. Banfield en 1918, Sí. vamos a Eso. escucharlo en la palabra de Julio Florencio, ¿dijiste? Julio Florencio Cortázar. Ahí va. Se terminada la guerra, el regreso a la Argentina. Parece que entonces la familia se instala en un pueblecito cercano a Buenos Aires. Sí, en uno de los suburbios de Buenos Aires, que nosotros pronunciamos Banfield, pero que tiene un nombre inglés, Banfield, y ese nombre inglés corresponde a uno de los muchos ingenieros ingleses que construyeron el sistema ferroviario argentino. Eso lo hicieron los ingleses. Y entonces les ponían los nombres de sus personas importantes. Había la estación que seguía la mía, se llamaba Temperley, de modo que había momentos en que uno podía creerse mucho más en Inglaterra que en la Argentina. Bueno, el pueblo se llamaba, nosotros lo pronunciábamos Banfield, y es un pueblecito que en esa época era realmente un pueblecito casi de campo, a media hora de Buenos Aires, media hora de tren, y que ahora ya está unido a Buenos Aires, como pasa en el proceso de todas las grandes ciudades. ¿Cómo era más o menos ese barrio en el que se movían el niño Julio Cortázar? Mira, es ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. Es decir, no es el suburbio de la ciudad, pero es un poco el metasuburbio, el suburbio que le sigue. O sea, calles no pavimentadas, por donde en mi infancia todavía había mucha gente que andaba a caballo. Por ejemplo, el lechero nos traía la leche a caballo. La circulación de mercadería se hacía con carretas a caballo. Y era sumamente suburbano, con pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales, y que hizo que mi infancia fuera una infancia un poco cautelosa y temerosa, porque las madres tenían mucho miedo por los niños. Había realmente un clima a veces inquietante en esos lugares, y al mismo tiempo era para un niño un paraíso, porque la casa tenía un gran jardín que daba sobre otros jardines, y entonces ese era mi reino, ¿no? En algunos cuentos eso ha vuelto así, ha sido evocado porque yo lo siento muy, muy presente y muy vivo. Bueno, y ahí hice los estudios primarios en una escuelita de la zona, y allí viví hasta los 17 años. Tremendo. No, increíble. Sí. 17 años y bueno, Qué allí en su lindo. Ya adolescencia. después se fue a hacer el colegio secundario y toda la familia se mudó para Capital y él
se fue a hacer el colegio secundario y se recibió de maestro. Y trabajó muchos años en el interior de la provincia de Buenos Aires. Claro. En Chivilcoy, por ejemplo. Ahí todavía no estaba la estación de Lomas, por lo visto, porque dijo de Banfield a Temperley. Sí, en realidad estaba nombrando los nombres ingleses Ah, de es alguna verdad. manera. Por ahí estaba. Claro, relacionados con la historia del ferrocarril. Edward Banfield, que fue el que él estaba nombrando, que era uno de los ingenieros que hizo el trazado de la hoy línea Roca, pero era el ferrocarril del sur. Y Claro. fue muy importante. Era un pueblo, en realidad Banfield recién fue ciudad en el año 1960 y con la ayuda de otro banfileño también famoso que fue Oscar Allende. Tremendo. Sí, ¿Dónde nace tu favoritismo, fanatismo, ahí está, así se dice, por Julio? Sabes que la verdad que no, a ver, digo, no sé si me diría fanático. Realmente no soy tan lector como sí gestor. O sea, no es que no tengo mucho tiempo. Eso es lo que pasa. Yo trabajo de gestión y es como que todo el tiempo estoy en acción y en producción. Entonces, las veces que me puse a leer, tuve que hacer como una consulta de qué me recomendás, ¿no? A distintas personas. Bueno, mi mujer, cuando nos conocíamos, le comentaba mi gusto, me dijo, tenés que leer a Julio. Y cuando, viste, de repente me dije, bueno, me pongo a leer y empecé a leer un cuento, un libro, otro libro. Y es que entendí un lenguaje, ¿no? Como, vamos a decir, la metáfora. Y después me pasó que dije, uy, me encanta, quiero ir en busca de otros escritores para sentir lo mismo. Y hay veces que me quedo corto de tiempo, entonces vuelvo a lo conocido. Y dentro de lo que es la gestión, me pasa que todo lo que es lo local, la identidad, me interesa mucho. Entonces, para mí fue simplemente, como dice Vero, llegó a mí el hecho de decir, bueno, mira, la literatura va por acá, es sumergite en las palabras. En esto que te cuento y así como uno se mete en las series y se ve un capítulo atrás de otro y bueno, yo la vivencia que conocemos todos de decir, bueno, quiero ponerme a leer y engancharse con un libro, es eso lo que pude experimentar y dije, wow, qué lindo, entonces se lo agradezco. O sea, me pasa, ¿no? Que digo, ¿qué tengo que ver yo en un punto con el señor que acaba de hablar? Y digo, no soy familiar, no fui vecino, no, o sea, si nos ponemos a pensar, estamos hablando de alguien que vivió acá hace un montón, pero él no sabe nada de que alguien iba a estar hablando de él, más que para hablar de sus grandes obras y demás. Y acá estamos haciendo todo un proyecto para hablar de él. Como que en un punto caigo en esa realidad, de decir, Sí. ¿por qué lo hago? Y lo hago por eso, porque encontré una facilidad para poder sumergirse o poder interesarse en la lectura. Cuando lo hacemos con los estudiantes que vienen a las escuelas, la invitación es eso, a jugar entre sus cuentos. Y él tiene una característica que es lo lúdico, que es esto del realismo mágico, ¿no? De decir, de repente te estoy hablando de una escena como esta y de repente acá puede aparecer algo que vos decís, esto no tiene ningún sentido, porque hacemos como que es parte, Normal. es algo normal. Y creo que eso también suma a lo que es la creatividad. Digo, hacer como que algo que no es normal, hoy se le dice lo random, ¿no? ¿Qué random, no? Como, yo ya estoy medio... Siento que sí, no, sí, ojalá pudiera estar ayornado, ya me estoy entrando a la parte de los viejos, pero bueno, creo que esa herramienta es útil también para la vida, ¿no? La cuestión de la creatividad. Y si de repente los banfileños podemos tener más presente a Julio, logramos un interés en su lectura y de repente se vuelve un código local, ¿no? Decir algo fuera de lugar, pero que digo, me está hablando de una metáfora, me está diciendo otra cosa. Para mí eso sería que cumplió mi cometido de gestión, que es decir, estamos capaz que pensando, jugando, ¿no? Perdón que me extiendo, pero Nico participa digo, fue guía todo, desde el principio. Hoy está él es un guía que en realidad se especializa en tiempo libre y recreación. Y la verdad que el proyecto empezó siendo con mucha actividad lúdica, por aprovechar las características de lo que sea, de las características de la escritura de Julio.
Y hoy lo estamos transformando más en una experiencia turística. Perdón, acá me pongo en algo técnico que tiene que ver con el proyecto. No, pero está está buenísimo conocer, sí, sí. Te iba a decir eso, que Hacemos un en, mix. en esto de que es como, exacto, meter un poco de lo lúdico, lo divertido, también metes cultura, metes recursos literarios, metes historia de Banfield, metes un escritor de la SAM de la República Argentina, o sea, y de Latinoamérica. Hay experiencias como que Sí, vino un el mix. otro día una familia de Perú, escribió directamente diciendo queremos hacer el recorrido y le hicieron Claro. el recorrido a una familia porque son fanáticos. Digo, a nivel internacional, Eso, Claro. o sea, en vez de venir acá y hacer un recorrido en San Telmo, Exacto. el que viene a Buenos Aires y baja en Ezeiza, por ahí dice, che, pará, yo quiero conocer se hospedaban Me en bajo en San Telmo Banfield, justamente. claro. O sea, No, digo, peor. sucede... Se hospedaban en Recoleta. Ah, mirá. Se hospedaban en Te sabía que era un Recoleta. barrio... No, eso es buenísimo. Eso Sí, es buenísimo. Está buenísimo, la Hacer verdad es punto que... turístico Banfield para los que se vengan de Capital. Totalmente. No Bueno, está todo allá. un poco mi idea de gestión va con eso, ¿no? Lo de traer o generar cuestiones en Banfield para no tener que ir a Capital, digo. No porque no quiera, sino porque poco y un poco. me la paso yendo a Capital Claro, claro. a los eventos de las Claro. cosas que me gustan. Y Y bueno, acá hay. hace rato que acá en Lomas está pasando. Digo, trabajo a la par a la par presentando estos proyectos, son otros con el municipio de Lomas, que bueno, como esto, ¿no? Es algo que es la primera vez que entro acá al estudio y digo, qué bueno que sucede esto, ¿no? Que estamos en Y además ese porque nivel de producción. el patrimonio nuestro del conurbano es realmente muy, muy rico y también es importante que nuestros vecinos y vecinas lo conozcan, que piensen que se puede hacer turismo de cercanías Total. con lo que tenemos de cerca y que son importantes nuestros murales, nuestros personajes. Abordamos absolutamente todo. O sea, por supuesto que Julio es la columna vertebral de nuestros Claro. circuitos, pero abordamos a todos los personajes banfileños importantes y la historia. De hecho, vamos haciendo como retoques y cambiando el recorrido y abordamos toda la historia de Banfield. ¿Qué otros personajes, por ejemplo? Y tenemos a Sandro, por supuesto, que lo abordamos. Que si no escucharon la nota Sí. con Olga, tienen que escucharla. Buenísima estuvo. La semana pasada sí, vino sí. Olga. Mostramos muchos murales Sí, también. es verdad, muchos murales que hicieron Sí. los chicos ahora de Muro Sur, en el Paso Bajo Nivel nuevo. Está Pepe Biondi. Habría que ver está- de hacer un circuito turístico de Sandro. ojo, Sí, ¿no? ojo, Bueno, ¿eh? nosotros un Re. poco en el circuito que hace Camino Rayuela, lo hacemos, vamos a la casa de él también, hacemos los murales de la estación, hacemos el Sandro iluminado, que está precioso en la estación de Banfield, el Sandro iluminado. Y bueno, musicalizamos un poquito, no te lo contamos eso a veces. No, me encanta, me encanta. Una chapita, un plus. Y hacemos un mix. Les contaba de los personajes y les dije Oscar Allende también, como un político tan importante en la historia de Banfield, que vivió ahí, su casa estaba en Maipú, casi esquina Belgrano. Tenemos Memoria, Camino Cortázar, y hacemos nuestros héroes de Malvinas, que eran banfileños Buenísimo. también. Y sobre todo nos basamos, bueno, porque hay muchos murales en la estación que nos dan para poder hablar, y hablamos de Marcelo Massad también, Daniel, en realidad, Marcelo Daniel Massad, que es muy, muy, muy importante y que él es uno de nuestros héroes de Malvinas que descansan en las islas. Entonces, bueno, vamos, y además contando la historia del barrio, ¿no? Cómo fue cambiando, la inmigración italiana, la inmigración española, la inmigración británica también, que vino al barrio. No, y comercio. cómo era, como lo que cuenta Exactamente. Julio, que muchos no sabemos cómo era Banfield en 1918. Exactamente. Y está buenísimo saberlo. Cuando uno se acerca, lo que tiene Julio también, Julio tiene una serie de cuentos cortos, que tal vez fue como su primera etapa, estos que hablábamos de Casa Tomada, continuidad de los parques, el que dijimos Los Venenos, Deshoras, que son buenísimos porque en un cuento corto, de alguna manera te acerca a la literatura, y son maravillosos. Cada vez que uno lee uno de esos cuentos cortos, decís, este es mi favorito, este es mi favorito. Y a la vez lees el próximo y decís, hay uno, El Río, por ejemplo, que es maravilloso, pero precioso, precioso. Me lo voy a anotar. ¿Sí? El Sí, Río, sí, después pásame ese. Deshoras, Hablando de eso, de Autopista del cuentos. Sur. Primero, la primera pregunta. ¿Vos tenés que dar clases ahora? ¿Te tenés que ir? Sí, tengo Decime que el dar tiempo clases. porque Sí. si no te... Me están esperando, tengo 10 minutos más. Ok, pero- Claro, 10 ya minutos más. estamos, ya Perfecto, estamos. 10 minutitos Yo más. igual tenía En una... base a eso, los cuentos, ¿en cuál habla de Banfield? En Los Venenos Los venenos. habla de Banfield, en Deshoras habla de Banfield. Hay uno que se llama Banfield puntualmente, ¿o no?
que lo teníamos por acá. Banfield fue mi reino, un paraíso. No. en el que Sí, yo eso era- lo dijo, eso lo dice, escribió, Una frase. lo escribió, Él decía claro. exactamente que los jardines de esas casas que se comunicaban, porque el cuento de los venenos es maravilloso, porque bueno, viene su tío venía los fines de semana con la famosa máquina de matar hormigas, entonces él vivía en Rodríguez Peña, Rodríguez Peña y San Martín, y veía a su tío que bajaba de la estación de Banfield y lo veía venir en el Tilbury, que era una especie de coche ese con 2 ruedas grandes. Que Con lo los caballos adelante. Sí, Me exactamente. muero. Que lo Buenísimo. traían. Entonces él contaba que era toda una experiencia cuando venía y bueno, y cómo se organizaban entre su tío y su mamá para matar las hormigas. En ese habla. De Soras habla también de Banfield. ¿Sí? Hay varios cuentos que hablan de su infancia y que los vuelve a retomar también después. Eso es maravilloso. La pluma de Julio es maravilloso. Y además, de vuelta, el compromiso de Julio Cortázar, la coherencia, la humildad y la humanidad de Julio lo hacen una persona enorme. Claro. Y no solo enorme porque era una persona muy alta, que medía casi 1,95 Que m. no entraba en el plano del stream. Sí, es verdad. Sino en una persona enorme, no solo intelectualmente, humanamente. En Claro. muchos más sentidos. ¿Por qué es importante conocer a Julio Cortázar y leerlo? Y algo de esto dijo Ezequiel también, ¿no? El tema de la imaginación, el tema de acercarnos a un mundo desde la literatura que a veces está un poco como relegado, ¿no? Sobre todo por ahí en los más jóvenes, acercarnos a un mundo fantástico, a un mundo imaginario y poder imaginar. Julio ha establecido un vínculo con sus lectores, que es un vínculo maravilloso, porque él siempre dice esto, ¿no? La interpretación de cada uno de los cuentos de Julio Cortázar por sus lectores es algo que maravillaba al propio Julio. Es decir, esto, ¿no? El grado de interpretación que cada Sí. uno de Casa Tomada, ustedes lo nombraron también, o Continuidad de los Que eso Barrios. está buenísimo. Eso está genial, eso Que, está que genial. cada uno pueda sacar sus Y si conclusiones. ustedes lo utilizaron como para buscarle un final. Sí. Sí, exactamente. Entonces él se asombraba de esto. Y quiero decir que eso habla también de su humildad. Y él decía por ahí, no, mira, este cuento yo lo soñé. Yo tuve una pesadilla, me levanté y escribí este cuento, Casa Tomada, de este matrimonio, entre comillas, matrimonio de hermanos. Sin embargo, darle crédito a lo que sus lectores, esta comunión de Julio con sus lectores, me parece maravillosa. A mí de las piezas artísticas me gusta mucho eso. Por un lado me gustaría saber la génesis de por qué o lo escribió alguien en cuanto a un cuento o una novela o una canción. Y a veces no quiero, porque es como yo tengo mi Claro. interpretación y yo la llevo a mi vida. Y es eso, cada uno lo lleva a lo suyo. Y Casa Tomada por ahí nosotros lo llevamos en un contexto en la facultad que era uno, pero por ahí si lo leías antes de la facultad y antes de desarrollarte vos también pensabas otra cosa. Y es válido. Y si lo está escuchabas bueno a que él diga Julio, eso, claro. Claro, decís, Exacto. nada que ver a lo que pensé, o quizás sí, pero bueno, justamente la riqueza de la literatura y bueno, de las piezas artísticas en general funcionan justamente en la validación con el que está consumiendo, ¿no? Exacto. Con el lector, con el televidente, porque la obra puede ser excelente, pero si nadie la lee, muere en el silencio. Sí. Y justamente Ni la hablar idea de- era llegar a más gente. Ni hablar de Rayuela, que es un poco lo que lo catapulta. Ay, lo tengo que leer, lo tengo Claro. ahí, todavía no lo leo. Ay, Lo yo tampoco pude con catapulta él, a sí. Julio, digamos, literariamente hablando, ¿no? Sí. Con De Rayuela es el que sacó una serie ahora en es el más Netflix, conocido. ¿o estoy equivocadísimo? No, esa esos es 100 otra. años de Esa- soledad. Ahí está, esa, Sí, de Márquez. De Márquez. Pero, digamos, me sumo a eso, ¿no? Que yo, como les comentaba, no siendo tan lector, y bueno, haberme enfocado en Julio, me pasaba que a veces no me acercaba porque decía, no, Julio escribe difícil o cosas por el estilo, y yo decía, bueno, capaz que no lo estoy entendiendo, debe ser que no estoy preparado, ¿viste? El tema es que cuando me di cuenta que esto de las metáforas, y decía, bueno, en realidad creo que estoy entendiendo lo que dice y no necesitaba ser más académico, sino simplemente animarme a esta parte de no entender hasta sentir que hay un guiño dentro de lo que está diciendo para decir, che, me estás entendiendo, quédate tranqui. Entonces, fue ahí cuando dije que bueno, que no va por el lado de tener que estar preparado o saber o ser como un gran lector para poder entender
la literatura de Julio, que creo que eso me abrió a decir, bueno, ahora me animo a leer todo, digo, incluso si no entiendo, puedo investigar, pero ya me habilitó. Entonces, un poco Camino Cortázar lo que pretende es eso, ¿no? Decir, acerquemos a la lectura, incluso desde un lado en el que no sabemos tanto de Julio, digo, porque hay cosas que las averiguamos, no es que estamos en contacto con toda gente que la conoce. Hay gente que a veces incluso nos dan información que nos dicen, mirá, no estoy seguro, pero... Sí. Y para nosotros vale un montón porque vemos su... O sea, hay gente capaz que pensó toda su vida, creo que sé este dato, y no está segura. Nos pasó también el domingo. Sí. Y nos dijo algo que era... No sé, nos dijo, vamos a decir... Creo que escribió tal cuento inspirado en el jardín de mi casa. Wow. Y vos decís, qué sé yo. O sea, no Andá a sé. chequearlo igual. Pero banquémoslo, digamos. Claro. ¿No? Sí, Me está gusta. bien, El puede mito ser. popular, el mito popular. Claro, Sí, ¿por qué no? démosle crédito a eso, porque en definitiva ya ahí parece que estamos jugando. No, esto de, bueno, listo, es conectar un poco más. Claro. Bueno, nada, eso es lo que... Y por supuesto, todo lo que investigamos acerca de la vida y de la obra de Julio, contamos, como dijo Seque, con el colectivo literario El Clandestino, que son unos capos. Silvia Bona a la cabeza, pero Nerea, Daniel, Marisa. Ellos son escritores, son un colectivo literario, saben toda su biografía, saben todas sus obras, la analizaron de pe a pa, digamos, para interpretarla, pero ahí es donde, bueno, justamente nos nutren a nosotros de cada su duda saber. que tenemos, porque incluso nos pasa con los colegios también. El otro día nos preguntaron, ¿de qué cuadro era Julio? Buena pregunta. Dije, no tengo ni idea. Claro, yo cuando dijiste que quería volver, dije, bueno, a ver a Banfield. Te iba a decir, pero bueno, no sabemos. Entonces, eso me preguntaron, y bueno, por supuesto que yo sabía que Julio era amante del boxeo. En realidad. Bien, amante del buen boxeo, dato. de hecho hizo un cuento que se llama Torito, en primera persona, como si fuera Justo Suárez, Mirá. que era el torito de Mataderos. Y entonces le pregunté a Silvia, y Silvia me dijo, no creo que le gustara tanto el fútbol, le gustaba mucho el boxeo, pero nos hacen muchas preguntas. Claro. La otra vez nos preguntaron si tomaba mate, y Silvia nos contó y nos hizo una descripción y nos buscó las imágenes de su propio mate, del mate que tenía. Wow. ¿Y ¿Cómo en los sabe, cuentos por hay Dios? algo de mate? Sí, algo tiene que haber, alguna referencia. Te maté. No sé, sí, no Te maté. sí, Me encanta no- matar. Capaz que en Rayuela puede ser. Que sí, fumaron, sí. sabemos que fumaba porque esta foto Sí, es icónica. Fachero, fachero. Sí, fachero, unos ojos preciosos también, alto. Un actor de cine, tranquilamente. Sí, parece esa foto de Sara Facio también, que era su amiga, la fotógrafa Sara Facio. Y él vivió mucho tiempo en París. Sí, bueno, Rayuela la escribió allá, ¿no? Que se publica en el año 63. Porque eso te confundías, con esto de 100 años de soledad, porque cuando él publica Rayuela en el 63, en julio de 1963, ahí se lo pone, digamos, con el boom literario latinoamericano, junto con Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, el mexicano, bueno, y Julio Cortázar. Nuestro Julio Cortázar. Bueno, ha sido Bueno, impresionante, esta entrevista. Me dieron ganas de ir a leer. Sí, Sí, me dieron ganas no, Fede y Sofi Y hacer el tienen camino. que venir Sí, en me medio. dieron ganas de hacer el Ahora, ¿qué onda este fin de? ¿Qué la tenés? caminata. Tienen que venir ¿qué al planes tenés circuito. este fin? Podríamos ir tranquilamente. Este fin de te dijeron digo. que está. Sí. No tenemos fecha para este finde, pero podemos ponerla. hacemos. ¿Ezequiel? Sí, claro. No, vamos Ezequiel cuando decide. haya, vamos cuando haya. Parados. Sí. No, Vamos bueno, cuando haya. los esperamos, los vamos a invitar y decimos, almorzás con la familia y Sí. después para tipo 4 ir bajándola, vas caminando, dura 2 horas. Está y- buenísimo. La gente Pará, dice- eso hablaba antes, ella decía, pará, 4.000 metros, estos son 40 cuadras, hay que estar Claro. entrenado, hay que estar Yo entrenado. Dije, tenés que estar recontra entrenado para hacerla. Yo veía Igual esa información Dije, es no verdad, puede la ser. recortamos. No, chicos, Bien. yo dije, Lo no. dividimos en dos es para el Fede recorrido. que corre. Porque los primeros que hacían el recorrido que era entero. Llegaban. No sabes cómo llegaban. Ayudame, loco, quedaban. Sí, pidiendo ayuda, claro. Tanto caminaba Cortázar, dice, con razón estaba Y también. aparte, porque hay uno que hacemos el camino de Rayuela, que es el que entramos a la estación, entonces ese tiene escaleras, porque aparte hacemos instrucciones para subir una escalera. Claro, no, y ese tiene varios caminos, como la Claro. novela. Ese tiene varios caminos, Te podés elegir el que Bueno, quieras. me Sí, encantó un Bueno. atractivo turístico ideal para Sí, cuando buenísimo, viene algún ¿eh? familiar de afuera, algún amigo de afuera y te dice, ¿qué hay para hacer en Banfield? Más allá de, obviamente, la gran oferta gastronómica que tenemos. Un Buenísimo. porotazo Sí, sí, para sí. ir a Camino ver Cortázar. el camino Cortázar sí o sí cuando esté vigente para que todos se anoten. ¿Los colegios cómo hacen para sumarse?
Porque ponele yo que en el colegio Perfecto. leía Cortázar, se lo quiero pasar a mi profesor, si es que sigue estando en el primario del Shakespeare. Nos pasó, para ¿sabes que qué? vaya. Nos escribió un estudiante y nos dijo, me gustaría hacerlo con el colegio, Claro. se lo comentó a la maestra y lo coordinamos y vino. Bueno, hoy por hoy recibimos todas las solicitudes por el Instagram, Camino Cortázar, y después estamos ahora preparándonos para poder hacer la comunicación a todas las escuelas. Claro, mandárselo ustedes directamente. Claro, No que lleguen invitarlas, ellos. porque hoy por hoy tenemos 2 o 3 escuelas por mes que vienen a hacer el recorrido y es todo orgánico, o sea, nosotros nunca convocamos, entonces queremos estar preparados para cuando hagamos la invitación, digamos, poder La recibirlas a estructura, todos. claro. Sí, claro, exactamente. Así que ya estamos en ese momento, Buenísimo. por suerte, gracias por justamente poder difundirlo, porque hacia Ayuda. eso vamos, a que crezca. Y Bueno, nos listo, ayuda mucho buenísimo. también la MUNI, la gente de educación de acá, del municipio. Totalmente. Que nos ha ayudado mucho también para contactar las escuelas del municipio y bueno, y que puedan conocer Un también, laburazo, y que sí. puedan conocer a Julio, ¿no? Y que podamos humanizarlo y saber que caminó nuestras calles, que caminó Mal. nuestras veredas y que el conurbano es un lugar para conocer. Me Tal encanta. cual, tal cual. Bueno, con esa frase impresionante los despedimos. Entonces, muchísimas gracias por haber venido a Va por acá, a este piso de Verónica comunidad de Lomas Castelao, Sí. Los esperamos la próxima, ¿eh? Ezequiel Morante. Yo te veo, Fede, en casa, o sea, vivo a 2 casas. Fede, Ah, ¿en serio? Sí. ¿Para en dónde? En Riobamba. Ah, mirá, Me sí, muero. sí, sí, ¿Para sí, dónde sí, vive? sí, de verdad. ¿En Somos dónde? vecinos, somos no, vecinos. me muero. Somos Es que vecinos. Fede No, tiene porque ahora me varias mudé, pero casas, igual no claro. me fui a Tenés 5 razón, cuadras. Pero me fui a claro, 5 cuadras. vivo a 2 cuadras. Me fui a 5 2 cuadras y que casas. seguimos siendo vecinos. Es verdad, es verdad. Bueno, Tía. felicitaciones. Adiós. Gracias, chicos, gracias por Unos la genios invitación, totales, gracias por de todo. verdad. Los esperamos cuando quieran y Por la obviamente buena. Y esperamos ustedes las díganos lo notificaciones mismo. para ir. Sí. Díganos Dale. lo mismo, nos esperamos porque nosotros tenemos que ir también. Sí, Vamos claro a que ir. sí, claro Tenemos sí. que ir, tenemos Tienen que que ir. hacer la esta vez sí. experiencia, Sí, tienen hay que hacer la hay que ir. experiencia. Me Sí. encanta. Los Bueno, esperamos. buenísimo. Vero, Gracias, Ezequiel, ¿eh? gracias.